Pues vamos a pasar ahora a leer la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 5 estamos, y vamos a leer pues versículos del 13 al 18. Y dice así pues la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. Amén. Perdón, no estáis bajo la ley. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues retomamos Gálatas, después de unas semanas, bastantes semanas que pues hemos estado ausentes por unos u otros motivos. Y bien, pues los motivos en la iglesia pues han sido buenos, han sido provechosos también. La semana anterior pudimos estar con los hermanos en Barcelona y pudimos tener las conferencias y el culto de, bueno, la reunión para la legalización de la iglesia, que eso también es importante, y el culto sobre todo en el Día del Señor, en el que también tuvimos, además de la cena del Señor, bautismos y profesión de fe. Y en fin, pues todo esto en cuanto a la iglesia. En la sociedad, pues ya sabemos pues la situación de agitación, de turbación en la que nos encontramos como nación aquí en España, los acontecimientos en relación de la, podemos decir, sí, rebelión o sublevación que hay en Cataluña. Y bien, pues esto es algo ya de todos conocidos, y no creo que valga la pena pues abundar mucho más en esto, y sobre todo aquí no es el lugar. Pero en todo caso, esta situación que estamos viviendo ahora es el telón de fondo, que podemos ahora contemplar la palabra de Dios en este contexto, en la sociedad, en el que hay esta disolución, ¿no? En el que se está moviendo los fundamentos y disolviendo un poco la sociedad. Pues vemos ahora y nos puede esto servir a nosotros, sí, como hemos dicho, telón de fondo para contemplar ahora cuál ha de ser el comportamiento del cristiano en general, en la vida, por vía de contraste. ¿Cuál ha de ser el comportamiento en general del cristiano? Bien, pues viendo el contexto en este capítulo, desde el versículo 1, capítulo 5, vemos que el apóstol Pablo está pues haciendo pues hincapié, insistiendo en la libertad del cristiano. Así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Hay aquí entonces este llamamiento a seguir estando libres que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Por supuesto, es una de las palabras mejor valoradas hoy en día, ¿no? Esta libertad sí puede ser, en nuestro contexto, fácilmente, se puede muy fácilmente interpretar mal. Hoy en día, pues la libertad en la sociedad, en el mundo, se considera en un sentido, digamos, absoluto. Es la libertad lo que teóricamente hace girar el mundo, ¿no? De hecho, nuestros regímenes sociales y políticos se le llaman liberales, ¿no? En el sentido de poner a la libertad individual como valor supremo. Pero incluso también, pues esto tiene una repercusión, por tanto, entre cristianos. Entre cristianos se puede también tener una influencia de esta manera de pensar de la sociedad. Bien, pues entonces hemos visto en el versículo 13 cómo el apóstol Pablo está introduciendo pues esta cuestión, ¿no? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero vemos que está aquí el apóstol Pablo introduciendo una especie de objeción, se puede decir, solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne. Alguien podría decir que aquí el apóstol Pablo, o alguien dice, ¿no? Intérpretes dicen que el apóstol Pablo aquí pues estaría diciendo, pues dando una respuesta a los judaizantes, ¿no? Si vosotros no estáis pues guardando la ley de esta manera que nosotros decimos, es porque vosotros pues sois carnales. Pero realmente, si lo paramos a pensar, el que el apóstol Pablo haya dicho estas cosas aquí en el versículo 13, lo que da a entender más bien es el peligro en la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, entre los gálatas, de gente que no fuera judaizante y que, pues, por reacción o por lo que sea, tomaban esta visión de una libertad cristiana absoluta. Porque ya no tenemos, en teoría, entre comillas, los cristianos nada que hacer con la ley de Dios. Somos libres de la ley de Dios en un sentido absoluto. Bien, pues ese parece indicar que ese era el peligro actual en los gálatas, que no era solamente el peligro de los judaizantes, sino de aquellos que no lo seguían, pues hubiese esta reacción en contra. Bien, vemos que esta idea, por tanto, de verse libres de la ley en un sentido absoluto, por lo tanto, pues sería una visión sin límites, sin ninguna restricción para la libertad del cristiano. Y bien, cuando se da esto, entonces, la libertad engendra, o da lugar en una sola palabra, ¿no? Se puede resumir lo que ella pues da de sí, ¿no? Lo que ella produce, que es una sola palabra, la palabra carne. La carne. Y esto, en estos versículos que hemos leído, el versículo 13 al versículo 15, normalmente se distinguen, ¿no? Vemos aquí, bueno, aquí no se ve mucho, pero aquí el 13 y el 16 están en negrita, como marcando que son dos unidades de pensamiento distintas, ¿no? Pero vemos que están unidas porque en ambos, en el 11 y en el 13, está hablando de la carne. No uséis, versículo 13, la libertad como ocasión para la carne, y en el versículo 16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Bien, por lo tanto, vemos que este es el concepto que une, que liga todos estos versículos. Y bien, por lo tanto, es bueno comenzar pues recordando o aclarando acerca de la carne, ¿no? En la Biblia. Por supuesto, nada tiene que ver con las caricaturas, ¿no? Corrientes en mi época. Seguramente todavía sigue pues haciéndose acerca de la carne, ¿no? Los cristianos, la carne, etcétera, etcétera, medio en burla, medio en risas, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esto. La carne en la Biblia, bueno, se puede decir, es una figura, ¿no? La parte por el todo, significa que la parte por el todo, es decir, se habla de la carne para hablar de todo el ser humano. Todo el ser humano. Esta es la visión que tiene la Biblia del hombre. Es muy parecido, si nos paramos a pensar, a la visión del Antiguo Testamento, Adán. ¿Qué significa Adán? Pues Adán es una palabra, sabemos es el nombre del primer hombre, Adán y Eva, pero proviene de la palabra tierra, Adamá, en hebreo. Y ambos pues están relacionados también con el color rojo, ¿verdad? Edom, rojo. Edom, Adán, Adamá, todo forma de la misma familia de palabras. Entonces vemos que el hombre se ve, sí, de una manera bastante física, se puede decir, ¿no? No voy a decir material o materialista, pero sí física. Entonces describe la naturaleza del ser humano de una manera pues no tan platónica como los griegos tal vez, sino más física, se puede decir, ¿no? Más física, es decir, una mayor
puede decir energía vital, está expresando más bien eso, ¿no? Y arraigado, por lo tanto, a la tierra, a la vida, a esta vida. Bien, pues entonces, dicho esto, podemos ver ahora cómo comienza aquí, en este versículo 13, decíamos que hay aquí este llamamiento a la libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos llama a los creyentes a la libertad. En todo lo que nos dice, en lo que ella nos enseña. Es la palabra de Dios que nos dice, vosotros sois libres. Pero, en realidad, si lo paráramos a pensar, es cuando el Espíritu Santo nos llama eficazmente, ¿verdad? Cuando actúa en nuestro interior para que nosotros vayamos a Cristo, cuando nos regenera para que podamos hacerlo, entonces ya se rompe esa esclavitud. Porque todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Hay esa esclavitud espiritual que hace que el hombre natural pues no solamente esté bajo la condenación de Dios, sino que no puede hacer otra cosa nada más que pecar voluntariamente y se deleita en ello, pero no puede dejar de serlo por su propia iniciativa o voluntad. Entonces es porque Dios lo ha liberado de esta manera con la regeneración por el llamamiento eficaz que puede pues ir a Cristo. Así, por lo tanto, vemos que este llamamiento a la libertad pues se tiene que ponerlo en el contexto de toda la Biblia y en el contexto de todas las enseñanzas de la Biblia acerca del cristiano. Porque, como decíamos al inicio, esta libertad se puede malinterpretar en absoluto y entonces eso tendrá terribles consecuencias en la vida de los cristianos, principalmente por no comprender debidamente la relación del cristiano con la ley de Dios. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo es que somos libres de la ley. Somos libres de la ley, dice, nos hizo libres y no os hagáis sujetos al yugo de servidumbre, versículo 1. Y entonces está hablando aquí de la ley. En el versículo 3, otra vez, declara a todo hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces vemos que está hablando, sí, de esa libertad para con la ley, pero fijémonos que no es una libertad en un sentido absoluto. La libertad de la ley es de la maldición de la ley. Somos libres de la maldición que declara la ley contra todo aquel que transgrede. Y somos también libres de la esclavitud, porque la ley demanda el ser justificados por Dios por las obras, por nuestra propia justicia. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En el Levítico capítulo 18, en Romanos 10, etc. Bien, pues entonces vemos, en ese sentido sí, verdaderamente somos nosotros los cristianos liberados de la ley. Pero la ley permanece. La ley permanece, la ley no está abrogada, la ley no está anulada. La ley es la voluntad incambiable e inmutable de Dios y es la perfecta voluntad de Dios. Entonces es la perfecta regla de vida para nosotros. Si nos dice, ¿cómo tenemos que vivir los cristianos? Pues ahí está la regla perfecta de la ley de Dios. Y esa regla perfecta también, por lo tanto, es lo que define el pecado. Porque si no hay regla, entonces tampoco hay pecado en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque si no hay regla tampoco hay transgresión. No se transgrede nada. Entonces no hay pecado. Y entonces este es el problema de los llamados libertinos, ¿no? Los libertinos que, bueno, pues es una... a lo mejor puede hacer gracia esta palabra, pero los libertinos, en el siglo XVI, los hubo en el tiempo de la Reforma, los libertinos eran personas que tenían esta visión de la libertad cristiana. Ah, pues no pasa nada porque yo, pues, cometa pecado. No pasa nada porque yo, pues, cometa adulterio.
No pasa nada porque yo haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque no estoy libre de la ley. Todas estas cosas, por lo tanto, ni siquiera tienen sentido. Y tienen entonces una visión de estar, sí, pues ser espirituales, pero nada que ver ni con la palabra ni con la ley de Dios. Eso pasa cuando no se tiene a la ley como la referencia, como la regla absoluta para la vida de los cristianos. Lo estamos viendo, salvando las distancias. Lo estamos viendo en estos días, ¿no? Lo que estamos aconteciendo aquí en nuestro país. Cuando se desobedece la ley, estamos hablando de la ley de los hombres, pero cuando se desobedece la ley, entonces, sobre todo por autoridades, ¿no? Entonces lo que se da es absolutismo, es totalitarismo. ¿Por qué? Porque no hay ningún control, no hay ninguna restricción, no hay nada que lo sujete. Por lo tanto, solamente cuenta mi voluntad, nuestra voluntad de hacer, por encima de las reglas, por encima de las leyes. Bien, salvando las distancias. Pues entonces es lo mismo, cuando no hay ley de Dios que limita, que define, esto es pecado, si no se hace esto, esto es pecado, y esto así tenemos que vivir, pues si no hay eso desborda en cualquier tipo de comportamiento, en cualquier tipo de mal. Y esta es precisamente la advertencia que hace aquí el apóstol en el versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ocasión. Es un término militar aquí en griego, es curioso, que vendría a decir como base de operaciones, ¿no? Ese es el subterfugio. Es a partir de ahí que hacemos lo que queremos, lo que nos viene en gana, lo que nos apetece, ¿verdad? ¿Justificado? Pues entonces yo ya estoy libre, no pasa nada. Bien, pues vemos que aquí no se está contemplando tanto, por lo menos de una manera directa, la ley de Dios, sino más bien vemos que se está poniendo esa libertad frente a frente ¿a qué? Al amor de los cristianos. Y a partir de ahí, la ley de Dios, como vemos. Fijémonos cómo en el versículo 13 se está poniendo frente a frente la libertad por un lado, a libertad fuisteis llamados, y por otro lado, servíos por amor. Este servíos es la idea de ser esclavo. Os esclavicéis a los unos por los otros. ¿A qué? Por amor los unos a los otros. No hagáis todo lo que queráis, todo lo que os venga en gana, sino que vuestra guía sea el amor a los demás. Y de ahí, pues, está entonces la relación con la ley. Porque dice aquí, toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que, ya toda la ley ya esté abrogada, sino que el amor es el cumplimiento de la ley. Que aquel que ama, pues está cumpliendo todos los mandamientos de Dios acerca del prójimo. No robarás, no cometerás adulterio, no difamarás, etcétera, etcétera, no matarás, todo lo que está diciendo. Vemos, todos los mandamientos de Dios acerca del prójimo es para el bien del prójimo. Entonces, vemos, el amar a tu prójimo como a ti mismo no significa que eso lo abroga, sino que aquel que ama va a guardar la ley. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el amor es, por así decirlo, la motivación, es el combustible, entre comillas, para que se pueda cumplir los mandamientos de Dios. Está hablando pues aquí, sobre todo, de los mandamientos de la segunda tabla de la ley de Dios. Y por supuesto, la ley de Dios en todo no se puede tampoco dividir pues así tajantemente de también todos los mandamientos que tienen que ver para con Dios, ¿verdad? La primera tabla de la ley. Todo va junto. Aquel que ama a Dios por encima de todas las cosas es aquel que va a amar a su prójimo como a sí mismo. Si no, aquel que no ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a sí mismo por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque él está gobernado por lo que decíamos al principio, la carne. La carne. Bien, pues entonces vemos que
Está hablando del amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conviene también entonces recordar quién es mi prójimo, ¿no? La respuesta lo tenemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en la parábola del buen samaritano. Nos acordamos, ¿no? La parábola del buen samaritano también decía quién es el prójimo. ¿Quién fue el prójimo? Dice, pues, del samaritano, aquel que usó de misericordia con él, ¿verdad? Bueno, pues así es. Entonces, el prójimo es toda aquella persona que el Señor nos ponga en su providencia delante de nosotros en nuestra vida, a las cuales nosotros podamos hacerle bien. Ese es nuestro prójimo. De entrada, pues, todos lo son. Y de una manera en concreto, en particular, aquella persona que el Señor, pues, nos ponga delante y le podamos ser de ayuda. Aún aquellos que nos tratan mal, aún aquellos que son nuestros enemigos. Si lo encuentras tirado por el camino, lo vas a ayudar, ¿no? Y no te vas a alegrar de su mal. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Bien, pues decíamos, amor es lo que tiene que mover nuestra relación, nuestra vida aquí en la tierra, más que una libertad, así como decíamos, absoluta, para hacer el bien a los demás, para hacer aquello que efectivamente hace el bien, dejar hacer aquello que también, pues, le podría dañar. Es la regla de oro en el Sermón del Monte. Tratad a los demás como vosotros queráis o quisierais que los demás os traten a vosotros. En ausencia de este amor, ¿qué ocurre? Lo que dice aquí el versículo 15. Si os mordéis y os devoráis los unos a los otros. Esto es lo que ocurre con la carne. Si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. En ausencia, por lo tanto, de este amor y por lo tanto este ojo puesto a la ley de Dios, todo lo que nos dice ella acerca de nuestro prójimo, pues entonces da esto de sí. Y entonces esto significa simplemente una vuelta a nuestro estado natural, de pecado, de carne, completamente, tal como leemos en Tito capítulo 3 y versículo 3. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el fruto de la carne, que nos mordamos, que nos devoremos, aborreciéndonos, aborrecibles, en envidias, en calumnia. Ya veremos todo esto cuando estemos tratando, si Dios quiere, la próxima semana, las obras de la carne. Entonces esto es lo que lleva entonces una visión de la libertad de una manera absoluta, una vuelta al mundo. Hay aquellos que tienen una visión bastante antinomiana de la ley de Dios. Es decir, que la ley es algo solamente de la dispensación del Antiguo Testamento y los cristianos estamos bajo la gracia y no nos tenemos que preocupar del día del Señor, no nos tenemos que preocupar en principio de las demás cosas, hemos solamente de preocuparnos de ser espirituales y nada más. Bueno, pues una visión antinomiana de la ley de Dios pues resulta en esto, una vuelta al mundo y echar entonces abajo la separación que tiene que haber entre los cristianos y el mundo. Esta es, por lo tanto, el primer llamamiento que nos encontramos en estos versículos. El segundo llamamiento es el llamamiento a vivir por el Espíritu Santo. Lo que leemos el versículo 16, cuando dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias o la concupiscencia de la carne. El andar en la Biblia, ya lo sabemos, por supuesto, que es un sinónimo, una imagen común en la Biblia que viene a decir, pues, la vida, ¿no? El caminar, el camino es la vida. No viváis
o aquí en este caso sería vivid en el Espíritu. Y esta expresión, la otra, en el Espíritu, según la mayoría de los intérpretes, vendría a ser por el Espíritu. Es decir, por el impulso del Espíritu, por sus fuerzas. De igual manera que en la carne somos guiados por lo que ella desea, por sus deseos, por sus pasiones, en este caso sería por el Espíritu, por sus impulsos, por sus fuerzas. Y entonces vemos que aquí está, al contrario, como veíamos, la libertad con el servir al prójimo por amor, pues aquí está, y al contrario, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Concupiscencias, conocemos el texto, por supuesto, en Reina Valera 60, es deseos de la carne. Nosotros hemos guardado, de momento, pues concupiscencia, es lo que estaba en Reina Valera de 1909, pero seguramente es mejor deseos y esperemos que se pueda cambiar así en la versión final de la introducción de la Biblia. Deseos de la carne. Deseos, pasiones de la carne. Entonces, satisfacer significa no llevad hasta el final, no cumpláis, no realicéis, no satisfagáis estos deseos, lo que la carne desea. Entonces, vemos que aquí se está también contemplando un poco todo el proceso, ¿verdad? La carne desea, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez lo va acariciando más ese deseo y ya pasa entonces a concebirlo, a hacer maquinaciones para alcanzarlo y después llevarlo a la práctica. De igual manera que leemos esto en la carta a Santiago, ¿verdad? Acerca del pecado, cómo pues se engendra y cómo se lleva a cabo el pecado en la vida de la gente. Cuando dice en el capítulo 1, versículo 13, cuando uno es tentado no diga, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Al final, por lo tanto, de llevar a cabo los deseos de la carne, ¿qué es lo que se encuentra? La muerte. La muerte, la separación de Dios. Bien, pues entonces vemos que aquí se pone este contraste, esta oposición. Por un lado, andar en el Espíritu de Dios, y por otro lado, la carne. Y esto pues es esta oposición nos la encontramos en otros lugares en el Nuevo Testamento y podemos ver una explicación de la misma en, por ejemplo, Romanos capítulo 7. Podemos leer ahí, Romanos 7, ahí los versículos primeramente. Bueno, dejamos aquí Romanos abierto, volvemos aquí a Gálatas, porque era la explicación que leemos a continuación del versículo 17. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Vemos la oposición entre el Espíritu y el deseo del Espíritu, y la carne y los deseos de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Pues vemos, decíamos Romanos 7, ahora podemos mirar ahí, pues aquí tenemos este pasaje paralelo y sirve pues también para entender lo que leemos aquí en Gálatas, los versículos 15 y 16. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Vemos por una parte en el versículo 15 que está diciendo lo que quiero, ¿no? Lo que quiero hacer, ¿no? Eso no lo hago. Pero en el versículo siguiente dice lo que no quiero. Pues eso es precisamente lo que hago. Entonces vemos al final en el versículo 19
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces vemos aquí en Gálatas, principalmente se tendría en mente, en vista, pues esto mismo: la carne desea contra el espíritu, pero fijemos, para que, bueno, pues no estemos haciendo lo que queremos, cumplir la ley de Dios. Pero fijémonos una cosa también importante, lo que dice: el espíritu contra la carne. El espíritu contra la carne. Entonces vemos que cuando la carne desea algo, el espíritu también se opone. Y eso, por supuesto, es entonces en el cristiano. Los no cristianos no tienen el espíritu. Y esto, por otra parte, por lo tanto, sirve para, digamos, despejar la duda, ¿no? En cuanto a Romanos 7, sabéis, pues, Romanos 7, este pasaje que hemos leído, estos versículos, pues hay pues, un gran debate, no de ahora, sino de siglos, desde prácticamente el inicio del cristianismo. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de sí mismo, sí, pero de antes de la conversión, cuando él todavía era creyente. Por lo tanto, está hablando aquí de los creyentes o de los no creyentes, de los que han sido convertidos o de los que no. Bueno, pues es interesante, por supuesto. Podemos decir que la opinión mayoritaria de la Iglesia Católica Romana, pero también entre los evangélicos e incluso entre los reformados de nuevo cuño, pues es considerar que está hablando de no convertidos en Romanos 7. No convertidos. Pero fijémonos que esto nos está enseñando claramente qué es el cristiano. ¿Por qué? Porque ese conflicto no se da en el no cristiano. El que no es cristiano está en la carne y solo en la carne, no tiene el espíritu. Por lo tanto, ese conflicto entre lo que desea la carne y lo que le desea el espíritu no lo tiene. Él está completamente depravado y entonces pues hace los deseos de su corazón sin más. Bien, pues a veces se dice, pues decíamos entre los reformados de nuevo cuño, digo de nuevo cuño porque esta visión que estoy diciendo era la propia de la Reforma. Y la propia de la Reforma en los reformadores, la enseñanza y la predicación de los reformadores y en las confesiones de fe. Y, lo más importante, las confesiones de fe. Siempre se ha contemplado en Romanos 7 el conflicto entre el espíritu y la carne en el creyente. Y decíamos entonces que entre los reformados de nuevo cuño, que no están muy atentos a la enseñanza de la Reforma original, pues dice que, por ejemplo, algunos que se trata del judío, que está en el pacto de Dios, que conoce la ley de Dios, pero que todavía no ha sido regenerado, no ha sido salvo. U otros también dicen incluso, y esta es una opinión pues, bastante original, que se trata de a los cristianos, pero que han sido regenerados por Dios, porque si no, no tenían el Espíritu, pero que todavía no han sido convertidos a Dios, ¿no? Es una opinión que pues se da cada vez, creo yo, de una manera más extendida, como si se pueda pues, dividir en el tiempo y de esa manera tan tajante entre la regeneración y la conversión, como que uno puede estar regenerado de una manera inconsciente, incluso durante años, ¿no? Sin estar verdaderamente convertido. La verdad que es una afirmación que no se encuentra esto en la Biblia. No se encuentra, lo siento por quien lo dice y por aquellos que lo dicen, pero no se encuentra en la palabra del Señor. En el fondo vemos, se cae todo esto por su propio peso. Es la Biblia el mejor intérprete de la Biblia. En Romanos, Gálatas 5 arroja luz a Romanos 7 y Romanos 7 a Gálatas 5. Y cuando dice, versículo 17, la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Esto pues vemos, está refiriéndose directamente a Romanos 7. Entonces es la oposición entre el espíritu y la carne en el creyente. Bien, entonces esto significa que lo que desea el espíritu, ¿verdad? Los deseos de cumplir la palabra del Señor, los deseos de amar a Dios y amar al prójimo, y cómo eso se concreta de una manera práctica en los mandamientos en particular. Bueno, pues la carne se opone y hay una resistencia, ¿verdad?, de nuestro ser más íntimo a ello, porque nos humilla, por lo que sea, pero hay una resistencia a este impulso del espíritu. Y por otra parte también, fijémonos, lo que desea la carne, el espíritu en el creyente también se opone a ello. Hay entonces el alma y el corazón del cristiano es el territorio de batalla entre la carne y el espíritu. ¿Y qué hay que hacer entonces los cristianos en esa situación? Vemos que esa situación pues puede ser realmente digamos extenuante espiritualmente para el creyente, y de hecho el apóstol Pablo en Romanos 7 concluyó el capítulo diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces lo primero de todo es Jesucristo, porque dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Vamos a leerlo ahí directamente de la palabra de Dios en el capítulo 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, por lo tanto, es la solución a este conflicto en el interior, cuando estamos asaltados por los deseos de la carne. Y esa carne, como dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo de la seguridad de la salvación, a veces pueden ser unos ataques muy intensos. Y en ese sentido, por lo tanto, cuando estás siendo atacado de esa manera, pues ¿a dónde encontramos nosotros refugio sino en Jesucristo? En aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquel que se fue a la cruz para cargar la maldición del pecado y el castigo que nuestra carne merece, y que lo recibió Él sobre sí mismo. Jesucristo, por lo tanto, es la solución primera, principal, que nunca hemos de olvidar cuando estamos en esta situación. Pero por otra parte, de una manera práctica, también acordémonos, el espíritu se opone a lo que desea la carne. Por lo tanto, cuando estamos siendo atacados, el espíritu también nos habla, y el espíritu también actúa y se mueve en nosotros, y hemos por lo tanto de escuchar lo que nos dice el espíritu cuando estamos tentados, atraídos o atacados. Será una porción de las Escrituras, algún versículo que Él nos trae a la mente, o alguna advertencia: no hagas esto, no hagas lo otro. Y bueno, pues podemos estar pues a lo mejor siendo atacados y parece es un tumulto, ¿verdad?, de voces, ¿no?, en nuestro interior. Hemos entonces de distinguir la voz del Espíritu que nos está diciendo en ese momento: no hagas esto. O nos trae a la mente el pasaje de la Escritura: sigue esto y no hagas caso a lo que te dice la carne. Y si hacemos atención, esa voz va a ir más en aumento, y las voces alrededor se irán callando más y más y más. Y esto es de suma importancia para nuestra vida, para contemplar nuestra relación con la carne, porque tenemos este conflicto con nosotros, pero la carne no es una opción para nosotros. No hay una opción para nosotros. Esto es una cosa de gran importancia práctica para la vida de los cristianos. Y también, de hecho, a veces se enseña de una manera pues un poco distorsionada acerca del cristiano y la carne, y se habla pues a veces, conocéis, ¿no?, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y bien, pues es así como
también a mí me enseñaron al principio, en la palabra, cuando me convertí, pues hace de eso ya 29 años, 29 ya, sí, 29, sí. Y bien, pues al principio, anteriormente, pues evidentemente no tenían la palabra de Dios y bueno, pues llevaba la vida de alguien que normal en la sociedad, ¿no? Siguiendo pues los deseos del corazón de uno mismo, como todo el mundo. Sin embargo, en el primero de la Universidad de Periodismo, pues primeramente recibí pues un Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios, y eso pues me absorbió mucho la atención, me llamó mucho la atención, y la palabra de Dios, digamos, comenzó a mover algo en mí. Al finalizar de ese curso, pues me invitaron a un grupo de estudio bíblico, y bueno, pues allí me convertí. Eso lo hacía una organización paraeclesial, y bueno, la orientación de esta organización era no solamente pues anunciar el Evangelio, sino después también enseñar, discipular, ¿no? Hacer discípulos. Y bien, pues una de las primeras cosas que te enseñaban ahí acerca de la vida cristiana es, primero, que has hecho la decisión, has orado y bueno, pues entonces ya eres salvo, ¿no? Y has de tener entonces la seguridad de la salvación, ¿no? Entonces, primero se comenzaba por ahí y después prácticamente inmediatamente se decía esa distinción entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal se han convertido, pero son carnales, no viven conforme a la palabra de Dios y no viven pues siendo pues llenos del Espíritu Santo. Y entonces lo que hacía mucho hincapié correctamente en que hemos de ser llenos del Espíritu Santo, sí. Pero la idea es esta, y que es muy extendida también, que alguien que ha hecho la oración, ¿no?, para convertirse, pues si no vive realmente como cristiano, esta persona pues sigue siendo cristiana, pero es un cristiano carnal, no es un cristiano espiritual, es un cristiano carnal. Bueno, pues entonces fijémonos que lo que decíamos, sí, los cristianos tenemos la carne en nosotros. Y nuestro ser interior es el campo de batalla, sí, entre el espíritu y la carne. Pero esto no significa que para nosotros el ser carnal es una opción, como que, bueno, yo me quedo en cristiano carnal, yo soy cristiano, pero soy un cristiano carnal. No es para nosotros ninguna opción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo lo dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne. Los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación es para aquellos que andan, como vemos aquí, conforme al Espíritu. Que andan en el Espíritu, Gálatas 5, conforme a Él. El capítulo 8 de Romanos, versículo 8 y 9 dice: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Vemos que sí, está la carne, sí, en nosotros, pero el cristiano es el que tiene el Espíritu y el que ha de andar en el Espíritu y que también anda en el Espíritu. Quien no tiene el Espíritu no es de Él, no es de Cristo, no es cristiano. Capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que están guiados por el Espíritu de Dios, los que andan por el Espíritu de Dios, no los que andan en la carne. Podrán pues tener la apariencia de cristianos, podrán frecuentar las reuniones, podrán pues engañarse a sí mismos o engañar incluso a los demás, pero a Dios no les va a engañar.
y aquel que siembra de la carne recibirá corrupción. Y al final, pues vemos lo que dice aquí, que hemos leído, que moriréis, dice en Romanos 8, si andáis conforme a la carne. Así, por lo tanto, es una muy seria advertencia de la palabra de Dios a andar no conforme a lo que significa la carne. Nuestro yo, nuestra personalidad, tal como somos, nuestra vida, nuestra historia sin Dios, nuestro pasado, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y esto es entonces un serio recordatorio de la palabra de Dios a que no suministremos para la carne, que no le demos cancha en nuestra vida, que no le demos espacio. A la carne está presente, pero lo tenemos que ahogar y que la hemos de hacer morir, como hemos leído en Romanos 8. No hemos de dar lugar a la carne para nosotros. No nos reivindiquemos, sobre todo. No actuemos para nosotros. No nos mostremos para los demás. No nos vanagloriemos de nada nuestro. Ni de lo que somos, ni de lo que no somos, ni de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. No estemos poniendo nuestros deseos como la última palabra. Esto porque es así, pues porque yo lo quiero y ya está, porque es mi anhelo, porque yo he trabajado tantos años para tal cosa, para conseguirlo. No tengamos sobre todo nostalgia de cuando éramos jóvenes, porque seguramente cuando éramos jóvenes no éramos cristianos. No tengamos nostalgia de los días sin Cristo, sin la palabra de Dios, porque si hubiéramos continuado en ellos estaríamos muertos en delitos y en pecados, y quién sabe si no físicamente ya en el infierno. Entonces no proveyamos para la carne, neguémonos a nosotros mismos. Y esto es lo principal del Evangelio. Quien me quiera seguir, ¿qué le dice Jesucristo? Lo primero de todo es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces, negarse a sí mismo, esto es lo primero, el ABC, es negar la carne, negar su propia identidad y pedir que el Señor le dé una piedrecita con el nombre nuevo, una nueva identidad, y decir: Señor, que hagas tú en mí lo que dices en la palabra, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el deseo. El querer ser una nueva criatura en Cristo, el querer ser renovado completamente. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Y si ha de haber alguna pasión y algún deseo en nosotros, ha de ser el del celo por el Señor y la pasión por la palabra de Dios. Y también, pues, por el amor a Dios. El amor a Dios por encima de todas las cosas. Y el amor a Cristo, nuestro Salvador, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y tener nosotros su amor en nuestra vida. Y nosotros también estar amándolo a Él. Y de esta manera, pues, andar en esta vida. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor, pues, bendiga su santa palabra. Amén.